Son las 8:30 de la mañana en Bogotá y nosotros continuamos en Directo a América. En nuestro reportaje del día los llevaremos a Huacaliga, a las afueras de la capital de Uganda, donde un estudio de cine independiente lleva 20 años desafiando las reglas, con presupuestos muy reducidos. Wakaliwood produce anualmente películas de acción y artes marciales que millones de ugandeses ven en YouTube. Por ahora vamos a revisar las noticias. Inició en la ciudad saudita de Jeddah la reunión entre delegados estadounidenses y ucranianos, buscando una eventual salida a la guerra en Ucrania y sin participación de Rusia. Horas antes, Ucrania lanzó el mayor ataque con drones contra Rusia desde el inicio de la guerra. Moscú dijo que derribó al menos 330 aviones no tripulados. Avanzan en Groenlandia unas elecciones legislativas consideradas decisivas en medio de la tensión con Donald Trump, que quiere anexarse el territorio. Unos comicios en los que votan 43.000 personas para elegir a los 31 diputados del Parlamento. El expresidente filipino Rodrigo Duterte fue detenido en cuanto aterrizó en su país a raíz de una orden de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes contra la humanidad, en medio de la investigación por miles de asesinatos durante su violenta ofensiva contra las drogas. Empezamos en Arabia Saudita porque se lleva a cabo la reunión entre las delegaciones de Estados Unidos y de Ucrania. En Jeddah están el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz, y del lado ucraniano, el jefe de la oficina del presidente y el ministro de Defensa. Previamente conversamos con Catalina Gómez Ángel, enviada especial de France 24, que se encuentra en Kiev, quien nos habló sobre lo que se puede resaltar y lo que se espera de estas conversaciones. Bueno, hay varios detalles importantes. Para empezar, es la voluntad que ha mostrado la delegación ucraniana de restablecer y volver a mejorar esas relaciones con Washington después de ese encuentro fallido, desgraciado, especialmente para Ucrania, de esa visita del presidente Zelensky al presidente Trump en la Casa Blanca. Lo que sabemos de ellos y lo que ha dicho especialmente el jefe de gobierno, Andriy Yermak, que es la persona más cercana al presidente Zelensky, la persona que siempre se ve al lado de él en cualquier visita oficial, que era para resaltar. Muy importante, hoy aparece con traje y corbata. Es la primera vez que se le ve a Yermak como nunca se le ha visto a Zelensky desde el comienzo de la guerra. Y recordemos que en aquel encuentro en Washington, Zelensky fue muy criticado por no haber ido con traje y corbata. Él, en un artículo que escribe hoy en The Guardian, dicen que tienen la más grande voluntad para llegar a un acuerdo, a un cese al fuego limitado que ya propuso el presidente Zelensky, recogiendo una iniciativa del presidente francés Emmanuel Macron, y hablan de un cese al fuego tanto en el Mar Negro como en los cielos, especialmente para esos ataques de misiles y de drones a largo alcance. Y esto sería un primer paso para un cese al fuego que saben que tienen que hacer rápido, porque esa es la presión que pone el presidente Donald Trump. El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró de que iban a escuchar todo lo que tenían que decir los ucranianos, luego con lo que ellos han oído de los rusos, ver qué tan lejos o qué tan cerca están de unas posibles negociaciones, pero sin embargo Rubio les ha dicho a los ucranianos que seguramente tendrán que tomar decisiones difíciles, así que veremos a lo largo del día y en las próximas semanas cuál será el resultado de estas conversaciones y qué tiene que decir Moscú también a todo esto. Mientras que se desarrollan estas conversaciones diplomáticas, la guerra continúa en el terreno. Rusia lanzó nuevos ataques sobre el territorio ucraniano que provocaron la muerte de al menos 3 civiles en Jersón y en la región de Donetsk. Rusia atacó también la región occidental de Odessa, donde un misil balístico impactó un depósito de gasolina, provocando un gran incendio. Por su parte, Ucrania lanzó el mayor ataque contra el territorio ruso desde el inicio del conflicto. Al menos 3 personas murieron en la región de Moscú y otras 3 resultaron heridas. Ampliamos a continuación. Un ruido ensordecedor, seguido de una explosión en medio de la noche. Esto por causa de un ataque con drones atribuido a Ucrania, según el Ministerio de Defensa ruso. Una explosión entre muchas otras, como aquí, a pocos kilómetros de Moscú. Este apartamento destrozado no pudo resistir la fuerza de la explosión. Su intensidad conmocionó profundamente a los residentes de los alrededores.
Sucedió alrededor de las 3, 4 de la mañana. Hubo un fuerte ruido, nos despertamos y miramos. No podíamos entender lo que estaba pasando. Estábamos aterrorizados y no podíamos dormir. Según el ejército ruso, 337 drones fueron derribados, 91 de ellos solo en la región de Moscú. En las primeras horas de la mañana, el alcalde de la capital rusa, raramente atacada, dijo en Telegram que este había sido el ataque con drones más masivo contra Moscú. Por razones de seguridad, el aeropuerto internacional de Vnukovo interrumpió inmediatamente el tráfico. Los otros 3 aeropuertos que dan servicio a la capital han impuesto restricciones temporales. Por su parte, Ucrania declaró que tal ataque debería incitar a Vladimir Putin a aceptar una tregua aérea. Sin embargo, desde el Kremlin advierten que la paz no está cerca. Todavía no hay negociaciones, por lo que no hay nada que disimular. Pero el hecho de que sea posible estropear considerablemente la tendencia hacia negociaciones de paz, eso es cierto. Esta ofensiva se produjo pocas horas antes del inicio de las conversaciones en Arabia Saudita para definir un marco para un acuerdo de paz y un eventual alto el fuego inicial entre Rusia y Ucrania. Cambiamos de tema. Avanza la jornada electoral con más expectativa en la historia reciente de Groenlandia, luego de que el presidente Donald Trump sorprendiera a muchos al decir que quería que esta isla ártica, vinculada a Dinamarca, se uniera a Estados Unidos. Para el territorio semiautónomo, la independencia siempre ha sido un tema clave y ahora vuelve a ocupar el centro de la atención durante la campaña. Un equipo de France 24 entrevistó a jóvenes groenlandeses. La mayoría de ellos son partidarios de la independencia, pero también son muchos los que dejan la isla cada año. Partido amistoso de la selección femenina de balonmano en Groenlandia. Se enfrentan a jugadoras más jóvenes deseosas de demostrar que también son dignas de representar a la isla en la escena internacional. No todo el mundo sabe qué es Groenlandia ni dónde está, así que me sentí muy orgullosa cuando estuvimos en los Campeonatos del Mundo de 2023. ¿Qué opina de la independencia? ¿Cree que Groenlandia debería ser independiente? Sí, creo que debería serlo, pero no ahora. Creo que ahora no estamos preparados, pero quizás en el futuro. El balonmano es muy popular aquí como en Dinamarca. Ivalu fue allí a la universidad, la cual es gratuita para todos los groenlandeses. La isla es un territorio semiautónomo, pero la defensa y los asuntos exteriores siguen bajo control danés. Los principales partidos políticos apoyan la independencia, con diferencias sobre cuándo celebrar un referéndum. El territorio de unos 57.000 habitantes se está desarrollando con la construcción de nuevas infraestructuras, pero necesita más mano de obra. Los jóvenes se van cada año, lo que supone un problema para las empresas. Vamos a ver una disminución de la población aquí. Esperamos que en 2050 hayan tan solo 40.000 habitantes. Tenemos trabajo, así que no es por falta de empleo por lo que los jóvenes no vuelven, sino por falta de vivienda adecuada, educación para los niños, instituciones y actividad cultural. Si Groenlandia se vuelve más autónoma o si incluso llega a ser independiente algún día, necesitará de aliados fiables para la defensa, pero también para el comercio y los negocios. El 80% de esta isla en el Ártico está cubierta por hielo, así que prácticamente importa todos los bienes que necesita. Hablamos ahora del movimiento social en Serbia, donde miles de personas, en su mayoría estudiantes, bloquean la sede de la radiotelevisión serbia, a la que acusan de desinformar a favor del gobierno sobre las protestas que mantienen desde hace meses para exigir responsabilidades por la muerte de 15 personas en el derrumbe de una estación el pasado 1 de noviembre. Actualizamos también la situación en el Mar del Norte, donde los buques que chocaron el lunes siguen en llamas. Las autoridades de Reino Unido indicaron que el petrolero que transportaba combustible para el ejército de Estados Unidos fue golpeado por un carguero de bandera portuguesa mientras estaba anclado cerca de Hull. Uno de los marineros murió en el choque, según indicó el martes el ministro de Asuntos Marítimos de Reino Unido.
En otras noticias vamos a Filipinas porque el expresidente Rodrigo Duterte fue detenido por las autoridades. El exmandatario llegó al país y fue arrestado a causa de la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad. La CPI lo acusa de tener responsabilidad criminal en el asesinato de al menos 43 personas entre 2011 y 2019 en medio de la política contra las drogas. El exfuncionario dijo que no hay nada que perder y añadió que si cometió un pecado debe ser procesado por tribunales nacionales. Ampliamos la información. Durante mucho tiempo pareció intocable, pero el martes Rodrigo Duterte fue puesto bajo custodia a su regreso de una visita a Hong Kong, detenido en virtud de una orden de detención de la Corte Penal Internacional. El expresidente filipino de 79 años se enfrenta a cargos de crímenes contra la humanidad relacionados con su campaña contra la delincuencia, en la que escuadrones de la muerte patrocinados por el gobierno mataron a miles de presuntos traficantes y consumidores de drogas. Aunque Duterte afirmó en repetidas ocasiones que no había ninguna campaña oficial para llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, sus discursos como presidente incluían regularmente incitaciones a la violencia y se jactaba de ser un asesino. Los asesinatos suscitaron la condena internacional, pero fueron populares entre los filipinos, hartos de los altos índices de delincuencia. Duterte también siguió siendo muy popular durante toda su presidencia. El martes, sus partidarios expresaron su consternación por la detención. Estoy triste y enfadada por lo ocurrido. Duterte es mayor y no se merecía lo que le hicieron. Hizo lo que hizo por Filipinas. Cuando era presidente había paz. Había menos delincuencia y orden cuando él estaba en el poder. No se merece este trato. Su hija Sara es actualmente vicepresidenta de Filipinas, pero ha tenido un enfrentamiento muy público con el presidente Bongbong Marcos y ha sido acusada de conspirar para matarlo. El mes pasado, la Cámara de Representantes votó su destitución sin lograrla. La cooperación del gobierno con la CPI sugiere, sin embargo, un cambio oficial de actitud hacia el expresidente y su familia. Comienza este martes en Buenos Aires el juicio contra 7 integrantes del equipo médico que atendieron en sus últimos días al astro del fútbol mundial, Diego Armando Maradona. La Fiscalía los acusa de negligencia en un proceso que, según el ente acusador, desembocó en el fallecimiento del exfutbolista en 2020. Los señalados niegan los cargos y se enfrentan a hasta 25 años de cárcel. Juan Pupiales con la ampliación. Fue la muerte del ídolo nacional, Diego Maradona. El 25 de noviembre del 2020, el astro del fútbol fallecía a los 60 años luego de un paro cardíaco y en medio de su recuperación tras haberse sometido a una operación para remover un coágulo de sangre en el cerebro. Son 7 integrantes del equipo médico de esos últimos días los que van a juicio este martes. La Fiscalía los acusa de haber dejado a Maradona en una situación de desamparo. No sé por qué. Bajo el escrutinio, Leopoldo Luque, el médico personal del campeón del mundo, quien removió el coágulo 17 días antes de su deceso. El doctor asegura que fue el propio Maradona quien insistió en su traslado fuera del hospital. Precisamente, un panel de expertos cuestionó en un informe de 2021 las condiciones de su cuidado en una casa alquilada en Tigre, al norte de Buenos Aires. Aseguran que la antigua gloria del fútbol debió permanecer más tiempo en el hospital. Los 7 imputados, que incluyen a un psiquiatra, un psicoanalista y un equipo de enfermería, niegan las malas prácticas. Se enfrentan a 25 años de cárcel, mientras que en las calles piden claridad sobre los hechos. Uno habla de lo que ve desde afuera, no podemos decir se equivocaron o no se equivocaron. A la luz de los hechos se equivocaron de punta a punta, pero creo que hay más culpables de los que se dicen. Siempre toda la sociedad nos merecemos y las personas necesitamos tener justicia y saber realmente qué fue lo que pasó con su vida, quién fue el que lo abandonó y que pague el que tiene que pagar. Se espera que el juicio se extienda hasta julio, con unos 110 testigos llamados a entregar su versión, la búsqueda de la justicia divina.